Buenas noches. Bueno, mientras se van juntando el resto de compañeros, vamos a ir haciendo un poco una recapitulación de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, básicamente en la clase anterior habíamos terminado la temática principal de este primer módulo, ¿no? Entonces, revisamos un poquito acerca de las diferencias entre investigación experimental y no experimental. También estudiamos las características del diseño experimental. Vimos conceptos básicos del diseño experimental como son la aleatorización, la formación de bloques y las réplicas, ¿no? Esos son fundamentos o pilares en los cuales se basa el diseño experimental. Eh, y bueno, como en esta parte nos sobró un poquito de tiempo, entonces decidí incluir en estas sesiones un poco sobre los diseños básicos que nos vamos a encontrar en el diseño experimental, antes de empezar con los diseños factoriales, que van a ser el principal estudio que vamos a tener en este curso, ¿no? De igual forma, les había enviado el material a través de la administración. No sé si es que ya pudieron descargarse el instalador del Minitab o tienen alguna versión instalada del Minitab. Ok, pero tenemos SAS. Ok. Bueno, en este curso, bueno, hay diferentes programas, paquetes, ¿no? Que nos van a permitir trabajar en el diseño de experimentos. Entonces, por ejemplo, es que tenemos el paquete de CPCS, también lo podríamos utilizar, el StatGraphics, el SAS, como nos indica Percy. Pero en este curso habíamos, o está planificado para trabajar con el Minitab, ¿de acuerdo? Por las ventajas que nos proporciona. Entonces, no sé si es que en la carpeta, ok, Marlene me dice que en la plataforma no encontró el instalador y los otros materiales más. Bueno, a mí me llegó el correo de confirmación de los ejemplos sí, de los ejemplos que utilizamos, entonces me parece que eso ya está en la carpeta del material. El instalador no estoy seguro si les facilitaron porque al ser un programa de paga, entonces no sé si es que fue posible que les hagan llegar el instalador, ¿no? Pero de todos modos, en este momento a través del chat, en el WhatsApp les voy a poner el instalador. O también les puedo, sí, yo creo que mejor les voy a poner el link de donde conseguí el instalador para que ustedes lo puedan encontrar directamente y no incurrir en con ninguna violación de las políticas del curso, ¿no? Porque obviamente nos dicen que no se puede proporcionar cursos perdón, instaladores que no sean gratuitos. Entonces, si me dan un segundo, le busco. Sí, bueno, les comento que, bueno, si van a su buscador eh, y buscan este programa, el Minitab 19, hay varias alternativas que ustedes la pueden encontrar. Entonces, les recomiendo que traten de utilizar de pronto una versión de prueba o una versión que tenga crack, que ustedes la puedan utilizar, ¿no? Pero la versión de prueba les vendría perfecto para el curso porque, como saben, el curso es de un mes, entonces ustedes luego ya lo podrían craquear, ¿no? Pero si van a la página oficial de Minitab, pueden descargarse el instalador, la versión de prueba inicialmente.
Ya, y Percy nos pide, dice, profesor, sería bueno tocar temas de diseños, mezclas, que tienen mucho que ver con procesos industriales y no sobra tiempo. Sí, de hecho, vamos a trabajar con diseños combinados en la parte de optimización de procesos industriales, entonces sí vamos a tocar ese tema, Percy. Em, ok, entonces les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan mirar la página oficial de Minitab y puedan descargarse la versión de prueba, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estoy en la página oficial de Minitab y aquí tenemos las descargas. Y aquí podemos descargarnos el Minitab 19 como versión de prueba. Entonces podrían utilizar ese durante este curso y como les digo, si es que les gusta el programa, pues adelante pues podrían conseguirse la versión completa, ¿no? Pero igual la versión de prueba básicamente tiene todas las herramientas, entonces les va a ser bastante útil, ¿sí? Eh, entonces, yo sí les pediría que por favor a lo largo de esta, si es que pueden durante la clase, pues vayan descargándose de una vez el Minitab y lo puedan ir instalando para en la segunda parte de la clase, pues empezar a trabajar con este, ¿sí? Muy bien, entonces, esperen un segundo, voy a abrir las presentaciones y continuaremos. Ya, digo, la presentación que les voy a mostrar el día de hoy ya se envió a la administración, entonces estoy seguro que máximo mañana pues ya la tendrán disponible para que ustedes puedan seguir trabajando con ella, ¿no? Entonces, como les había dicho, dentro de esta parte vamos a revisar básicamente dos tipos. Antes de empezar con los otros diseños experimentales, vamos a empezar con los diseños más sencillos que nos podemos encontrar. ¿Por qué vamos a utilizar estos o vamos a estudiar estos diseños sencillos? Porque como les había dicho, nos va a permitir entender más fácilmente cuando estemos trabajando con los diseños factoriales, que son un poquito más complejos. Entonces, durante la clase del día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los diseños completamente aleatorizados o el DCA y el diseño en bloques completamente aleatorizado, que es el DBCA, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es un diseño completamente aleatorizado? ¿Y qué es un diseño experimental? Como ya habíamos dicho previamente, el diseño experimental es básicamente una estrategia, ¿no es cierto? En este caso podemos denominarlo también como una regla que nos permite designar o determinar la asignación de las unidades experimentales con los tratamientos, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades experimentales? Pues ya sabemos el lugar en donde vamos a realizar nuestra experimentación. ¿Y cuáles son los tratamientos? Eso va a depender, ¿no es cierto? Si es que estamos trabajando con varios factores o con un solo factor. En este caso, el diseño completamente aleatorizado se considera con un solo factor que tiene diferentes niveles. Entonces, los niveles que tiene este factor los consideramos los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el diseño completamente aleatorizado es una regla que vamos a seguir para asignar a cada unidad experimental un tratamiento diferente, ¿sí? Y eso es algo que podemos verlo aquí claramente en este diagrama, en este grafiquito que tenemos aquí. Pueden fijarse que nosotros contamos con 3 por 4, 12 unidades experimentales. Significa que dentro de estas 12 unidades experimentales tienen que estar incluidos todos los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 tratamientos diferentes que están representados con las letras A hasta la letra D. Y como pueden fijarse, están distribuidos de forma aleatoria los tratamientos dentro de las unidades experimentales, ¿sí? Entonces, ese es el diseño completamente aleatorizado. Básicamente, que vamos a asignar de forma completamente aleatoria el tratamiento a la unidad experimental en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Este diseño completamente aleatorizado es el diseño más sencillo, más simple con el cual nosotros nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar un solo factor. Recuerden, siempre vamos a analizar un factor, obviamente con diferentes tratamientos, pero siempre vamos a estar con un solo factor.
Disculpe. Eh, Muy bien. Cuando nosotros estamos trabajando con diseños completamente aleatorizados, no tenemos ningún factor de bloqueo, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente vamos a asignar de forma aleatoria todas las unidades experimentales a todos los tratamientos. Y pare de contar. Como habíamos comentado previamente, los diseños experimentales completamente aleatorizados tienen la ventaja de que, o la aleatorización en sí, ¿no? Tiene la ventaja que nos permite equilibrar el efecto de ciertas condiciones que no se pueden controlar y que pueden influir en los resultados del experimento. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el ejemplo que les había puesto aquí para que sea un poquito más claro, ¿no? Nos dice, supongamos que usted trabaja en una empresa de impresiones en offset y desea maximizar la efectividad de la técnica de encuadernación. Si usted puede controlar factores como temperatura del pegamento, tipo de papel y el tiempo de enfriamiento, sin embargo, no puede controlar la humedad, la cual puede afectar qué tan rápido se pega el pegamento. También es probable que haya otros elementos desconocidos que no se pueden controlar o medir fácilmente. Por ejemplo, la máquina de encuadernación podría no aplicar la presión de manera consistente, ¿sí? Entonces, la aleatorización precisamente nos permite distribuir de forma homogénea el error que vamos a tener de estos factores que no son controlables sobre la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, supongamos, vamos a trabajar con la humedad, ¿no? Nosotros sabemos que la humedad en este entorno industrial que nos está poniendo el ejemplo, no la podemos controlar. Entonces, de pronto, en horas de la mañana hay una humedad diferente que en horas de la tarde. Entonces, no va a ser lo mismo si yo digo, todos los tratamientos de tipo A los voy a hacer en la mañana y todos los tratamientos de tipo B los voy a correr en la tarde. En ese momento, como yo sé ya de antemano que puedo tener diferentes condiciones de humedad en la mañana como en la tarde, al momento de asignar de forma arbitraria todos los tratamientos de un tipo en la mañana y todos los tratamientos de otro tipo en la tarde, pues estamos creando un sesgo en los datos, ¿no es cierto? Porque las condiciones van a ser diferentes, entonces obviamente estas variaciones de la humedad me van a dar resultados diferentes en la efectividad de la técnica de encuadernación, ¿no es cierto? De pronto en la mañana hay menos humedad o más humedad, qué sé yo, y va a modificar el tiempo de secado del pegamento. Y en la tarde, que habrá otra cantidad diferente de humedad, pues tendremos un tiempo diferente. Entonces ya está condicionado por esto, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros decidimos aleatorizar completamente todas las unidades experimentales, es decir, en la mañana voy a correr una muestra A, B, C, D de forma aleatoria. Y en la tarde también. Entonces estoy distribuyendo el error que me va a dar esta diferencia de humedad en todos los tratamientos y por lo tanto voy a poder estimar de mejor manera el efecto de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Y lo mismo con cualquier otra variable que nosotros no podamos controlar y que nos pueda causar algún efecto sobre la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que vamos a tener con la aleatorización. Ahora, hablando dentro de los diseños experimentales completamente aleatorizados, vamos a trabajar con siempre con modelos matemáticos, ¿no es cierto? Eso también ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Y un modelo matemático básicamente es una ecuación que muestra la dependencia de las variables de respuesta en los niveles de los factores de tratamiento, ¿sí? Es decir, el modelo matemático me va a indicar cómo cambia la variable de respuesta cuando yo modifico los niveles de uno de los factores, ¿sí? Entonces, trabajemos con el ejemplo de acá. Supongamos que yo quiero determinar cuál es el tiempo de encuadernación. Entonces, mi variable de respuesta va a ser el tiempo de encuadernación, ¿cierto? En las condiciones IJ. ¿En función de qué va a estar este tiempo de encuadernación? En función de un factor que yo quiera analizar. Como estamos analizando únicamente el DCA, vamos a tener un solo factor, ¿no? Entonces vamos a analizar aquí la temperatura del secado, perdón, la temperatura del pegamento, ¿de acuerdo?
Entonces yo voy a tener diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Voy a tener una temperatura 1, una temperatura 2 y una temperatura 3. Entonces, en función de si es que yo estoy trabajando con la temperatura 1, 2 o 3, voy a tener la respuesta que es del tiempo de secado. Entonces se va a modificar en función del nivel del factor que yo estoy utilizando. ¿Sí? Ahora, el modelo matemático general que vamos a utilizar en los en los diseños completamente aleatorizados es el que tenemos aquí, en el cual nosotros tenemos que la variable de respuesta, en este caso y sub ij, es igual al valor de la media en el punto i, más el error experimental en ij, ¿sí? Y sub ij nos representa cada una de las observaciones de la jésima unidad experimental y del iésimo tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos al cuadrito acá. Fíjense en que nosotros tenemos 1, 2 y 3 unidades experimentales para cada uno de los tratamientos. Y tenemos 1, 2, 3 y 4 tratamientos, ¿no es cierto? Entonces nuestros tratamientos tienen niveles que van desde el 1 hasta el 4, ¿de acuerdo? Y las unidades experimentales van a ser el número de réplicas que va a tener dentro de cada uno de los tratamientos. Para que quede más claro, voy a ir escribiendo más bien. Entonces, aquí vamos a tener tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C y tratamiento D. Entonces, tenemos en total 4 tratamientos, ¿no es cierto? Y cada uno de estos tratamientos vamos a repetirlo 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener 3 observaciones para el primer tratamiento, 3 observaciones para el segundo tratamiento, 3 observaciones para el tercer tratamiento y 3 observaciones para el cuarto tratamiento, ¿sí? Entonces, en el modelo matemático, nosotros vamos a tener la representación de cada uno de los valores obtenidos en cada unidad experimental que corresponde al tratamiento iésimo, al tratamiento iésimo de la observación jésima de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Ahora, esta variable de respuesta va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función de la media que tiene cada uno de los tratamientos, es decir, la media del tratamiento A, la media del tratamiento B, la media del tratamiento C y la media del tratamiento D, ¿sí? Y a esto le vamos a sumar el error experimental, ¿de acuerdo? El error experimental va a recopilar, va a coger absolutamente todas las fuentes de variabilidad que tenga nuestro sistema y que no se haya considerado como un factor, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos que la humedad nos podría causar una alteración en la variable de respuesta, ¿no es cierto? También nos decía que, por ejemplo, la presión en la encuadernación, pero como no se consideró ningún bloque al momento de desarrollar nuestro diseño experimental, la variabilidad de estos factores que no consideramos dentro del tratamiento se incluyen en el error experimental, ¿sí? Ahora, si es que nosotros tuviésemos un modelo matemático ideal en el cual no existen variabilidades, pues tendríamos que la variable de respuesta en IJ va a ser igual únicamente al valor de la media de cada uno de los tratamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el modelo ideal nosotros no vamos a considerar estas variaciones, esta variabilidad causada por el error experimental. Entonces, la observación será producto únicamente de la modificación del nivel que tenga nuestro factor de tratamiento. Pero como no es un modelo ideal, ¿no es cierto?, sino un modelo real, incorporamos el efecto que tiene el error experimental, ¿sí? Muy bien. Cuando estamos hablando de modelos matemáticos, nosotros podemos hablar de 2 tipos de modelos. Este modelo de aquí lo vamos a denominar como el modelo general, en el cual nosotros vamos a considerar la media de cada uno de los tratamientos. Pero también podríamos tener un modelo
un modelo sencillo. En este modelo sencillo va a corresponder al modelo en el cual todas las poblaciones o las muestras que estamos utilizando en el análisis provienen de una población única, ¿de acuerdo? Es decir, no existen diferencias entre la población A, entre la población B, la población C y la población D, sino que en nuestro modelo matemático, todas, absolutamente todas estas poblaciones, medias, perdón, eh, muestras, perdón, provienen de la misma población, es decir, no existen diferencias entre los diferentes tratamientos. Cuando nos encontramos en ese caso, vamos a trabajar con este modelo reducido, ¿de acuerdo? Y tenemos que la variable de respuesta va a estar en función de la media general de la población, que representa todas las muestras, más el error experimental, ¿sí? En el caso en el cual nosotros tenemos que las muestras provienen de poblaciones diferentes, es decir, el tratamiento A es diferente del tratamiento B, este es diferente del tratamiento C y este es diferente del tratamiento D, pues vamos a trabajar con el modelo matemático general que ya lo presentamos previamente, en el cual tenemos que la variable de respuesta está en función de la media de cada uno de los tratamientos más el error experimental, ¿sí? Y eso lo podemos ver claramente en la forma gráfica, ¿no es cierto? En esta gráfica que tenemos aquí, cuando no tenemos diferencias entre las poblaciones, es decir, las muestras provienen de una sola población, pues tenemos una media representativa para todos los tratamientos. Cuando sí existen diferencias entre las muestras, vamos a tener una media para cada uno de los tratamientos y por lo tanto, cada una de esas medias tiene que considerarse en el modelo matemático. Ahora, nosotros también podemos tener un modelo matemático que se base únicamente en los efectos, ¿de acuerdo? Si es que analizamos la media de cada uno de las muestras, por ejemplo, tenemos que la media mu sub i va a ser igual a la media general más la distancia que existe o la diferencia que existe entre el tratamiento y la media general de todas las muestras que nosotros tenemos, ¿sí? Si es que nosotros reemplazamos este término en esta ecuación de acá, pues podemos llegar al modelo de los defectos, en donde nuestra variable de respuesta se va a representar en función de una media general de todas las muestras, una media representativa de todas las muestras, el efecto que tiene cada uno de los tratamientos, más el error experimental, ¿sí? Entonces, el efecto básicamente es la distancia que existe entre la media general y la media de cada una de las muestras. Mientras más grande sea esta distancia, pues vamos a tener un mayor efecto. Mientras más pequeñita, vamos a tener un menor efecto. Ahora, ¿de qué nos sirve trabajar con el modelo general o con el modelo de los efectos? Pues básicamente vamos a tener la misma información, ¿no es cierto? Pero en este caso, nosotros podemos considerar este valor de la media general como una constante, porque es característica de todas las poblaciones y únicamente nos vamos a enfocar en los efectos que tiene el tratamiento, ¿no? Entonces, es más fácil identificar con este modelo de los tratamientos, de los efectos, perdón, el efecto que va a tener cada uno de los tratamientos sobre la variable de respuesta, ¿sí? Ahora, eh, cuando estamos trabajando con este modelo de los efectos, eh, también nos va a permitir modificar un poco las hipótesis alternativa y la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos trabajando con el modelo general, tenemos que la hipótesis nula nos plantea la igualdad de las medias, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí un ejemplo, la media 1 es igual a la media 2 y la media 2 es igual a la media 3 y así sucesivamente, ¿no? Ese es el planteamiento de la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa obviamente nos marca las diferencias, ¿sí?
Si es que nosotros estamos considerando este modelo de los defectos y tenemos que la media general es un valor constante, significa que los defectos o las variaciones que tenga cada una de las medias eh, es, eh, es un valor ortogonal, por decirlo así de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque la media general de todas las muestras va a encontrarse en un punto central, ¿de acuerdo? Y obviamente todas las desviaciones hacia arriba de la media van a ser igual a las desviaciones hacia abajo de la media. Entonces, si es que nosotros sumamos los defectos que tiene cada uno de estos tratamientos, la sumatoria de los defectos tiene que darnos igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos que la sumatoria de los defectos de cada uno de los tratamientos tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque básicamente estamos considerando el concepto de la media. ¿Qué es la media? La media es tomar de los que tienen más y darles a los que tienen menos para llegar a un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el exceso que tenemos sobre el valor de la media va a ser igual al déficit que tenemos e inferior al valor de la media, ¿sí? Entonces estos dos valores que se desvían son exactamente igualitos y si les sumamos se tienen que anular porque vamos a tener diferencias positivas y diferencias negativas que en valor absoluto van a ser exactamente las mismas. Por eso si los sumamos se anulan, ¿sí? Entonces exactamente va a pasar lo mismo con estos defectos. Si nosotros sumamos los defectos positivos y negativos de nuestras muestras, con respecto al valor de la media general, pues la sumatoria de los defectos tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿cómo esto me afecta en el planteamiento de las hipótesis? Sencillamente voy a decir que mi hipótesis alternativa, la sumatoria de los, mi hipótesis nula me va a plantear que la sumatoria de los tratamientos va a ser igual a 0, ¿sí? Y en la hipótesis alternativa vamos a tener que la sumatoria de los defectos de los tratamientos va a ser diferente de 0, ¿sí? Entonces fíjese que ahora podríamos trabajar con estas dos hipótesis. Entonces, ¿qué es básicamente lo mismo, no? Si estoy trabajando con el modelo general, puedo decir que las medias son iguales en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa que al menos una media es diferente. Ahora, si estoy trabajando con el modelo de los defectos, puedo decir que la sumatoria de los defectos es igual a 0 en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa que la sumatoria de estos defectos va a ser diferente del valor de 0. ¿Sí? Ok. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar con modelos matemáticos, ¿no? Además, como les había comentado la vez anterior, fíjense en que estos modelos matemáticos son modelos lineales, ¿no es cierto? Es decir, no estamos incorporando los factores cuadráticos en ningún caso. Y generalmente, la mayoría de los procesos en los cuales vamos a trabajar se explican perfectamente a través de modelos lineales, ¿de acuerdo? Entonces, los modelos lineales son más sencillos de analizar y por eso es que generalmente se utiliza en el análisis estadístico del diseño experimental. Ok, entonces, dentro del contexto que estamos hablando, ya una vez que vamos a entrar al análisis per se, el análisis estadístico per se de un diseño completamente aleatorizado, pues este análisis se lo hace a través del análisis de la varianza, que lo vamos a conocer como ANOVA, ¿sí? En el análisis de la varianza es una prueba de hipótesis, entonces siempre vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula de la ANOVA nos dice que las medias de 2 o más poblaciones son iguales. Y la hipótesis alternativa, obviamente que alguna de estas medias va a ser diferente. Al menos una de las medias es diferente. ¿Sí? Entonces, por eso siempre vamos a trabajar con estas dos hipótesis, la alternativa y la hipótesis nula. Ok. El ANOVA
también nos va a permitir evaluar la importancia que tienen uno o más factores al comparar las medias de las diferentes variables de respuesta en los diferentes niveles de los factores que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, esa también es una ventaja que nos va a dar el ANOVA, que nos va a permitir identificar cuál de los factores tiene una mayor influencia sobre la variable de respuesta, ¿sí? Bueno, aquí también nos indica que debemos tener siempre una variable de respuesta que sea continua y al menos un factor que sea categórico con 2 o más niveles, ¿sí? El factor puede ser categórico o puede ser continuo también, pero lo importante es que la variable de respuesta siempre tiene que ser una variable continua, una variable numérica para yo poder aplicar el ANOVA, ¿sí? Si es que yo estoy midiendo, por ejemplo, una característica como variable de respuesta, por ejemplo, puede ser el sabor de un producto, puede ser el color de un producto, puede ser la consistencia. Y si es que a estas variables de respuesta yo no le puedo asignar un número, obviamente son variables categóricas. Si es que tengo variables categóricas como variables de respuesta, no puedo aplicar el ANOVA, ¿sí? Podría utilizar otras técnicas de análisis, como por ejemplo, la distribución de chi cuadrado, que me permite trabajar con factores categóricos, pero no podría utilizar el análisis de la varianza, ¿sí? Pues para utilizar el ANOVA, sí o sí, tengo que tener un factor, una variable de respuesta que sea una variable numérica y continua, ¿sí? Ok, algo más que tenemos que tener presente con el ANOVA es que el ANOVA es una prueba paramétrica, es un estadístico paramétrico. Eso significa que se debe cumplir con ciertos supuestos. Entonces, en este caso vamos a tener 3 supuestos. Si es que nosotros no cumplimos con estos 3 supuestos, pues la ANOVA pierde validez, como les había comentado, y tendríamos que aplicar una prueba que sea no paramétrica y ya no tendríamos o sea, tendríamos que buscar otra estrategia de análisis, porque la ANOVA sencillamente ya no va a ser válida. De aquí tenemos el análisis de la varianza, una tabla de resumen de la ANOVA. Cuando nosotros vamos a trabajar de forma manual con el ANOVA o cuando trabajamos con algún programa también, generalmente nos devuelve esta tablita de aquí, ¿de acuerdo? En la primera columna nosotros vamos a tener la fuente de variabilidad. Cuando estamos trabajando en el diseño completamente aleatorizado, nosotros tenemos únicamente 3 fuentes de variabilidad. Entonces vamos a tener el factor del tratamiento, que es la primera fuente de variabilidad. Segundo, el error experimental. Y tercero, la variabilidad total de nuestro sistema, ¿sí? Luego, vamos a encontrar en la segunda columna los grados de libertad. Los grados de libertad van a estar definidos dependiendo de la fuente de variabilidad. Entonces, generalmente, como nosotros, recuerden que estamos trabajando con análisis de medias y con análisis de varianzas, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para definir un poquito qué son los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad me indican el número de variables que yo puedo, bueno, más que variables, en este caso el número de, bueno, sí, variables que yo puedo modificar para llegar a determinado valor, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que yo tengo un promedio de 20 puntos, ¿de acuerdo? De cualquier cosa, no importa qué. Vamos a tener un promedio de 20 puntos. O una suma de 20 puntos, ¿de acuerdo? Y esta suma de 20 puntos va a ser producto de la suma de 3 valores diferentes. Vamos a tener el valor A, el valor B y el valor C, ¿de acuerdo? Entonces tengo 3 valores que sumados me tienen que dar 20 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a decir que para esta suma de 3 valores, yo voy a tener 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque yo puedo darle cualquier valor aleatorio al valor A, puedo darle cualquier valor aleatorio al valor B. Entonces, esos son los grados de libertad, los que yo puedo modificar a antojo, ¿de acuerdo? Pero el valor de C ya no lo puedo modificar a mi antojo. ¿Por qué? Porque tiene que estar condicionado
por los dos valores previos que yo ya le di a esas variables, ¿no es cierto? ¿A fin de qué? A fin de llegar a cumplir con el 20. Entonces, supongamos que yo al A le doy un valor de 10, al B le doy un valor de 5. Por lo tanto, para llegar a la suma de 20, significa que C tiene que tener sí o sí un valor de 5, ¿no? Entonces, fíjense que yo pude modificar libremente dos de los valores y uno ya está condicionado por los valores previos que tomaron estas variables. Esos son los grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, como en este caso yo estoy trabajando con valores de medias y desviaciones estándar, de igual forma los grados de libertad se definen como el número total de observaciones que tengo menos 1, ¿sí? Entonces, los grados de libertad para los tratamientos, yo tengo que va a ser igual al número total de tratamientos que está representado por la letra T menos 1. Los grados de libertad para el error, vamos a definirlo como n, que nos representa el número total de observaciones, menos 1, ¿sí? Y los grados de libertad del error con el cual vamos a trabajar se va a definir como n, que es el número total de observaciones, menos t, que es el número total de tratamientos, ¿sí? ¿Por qué se va a definir así? Porque recuerden que el error experimental va a sumar absolutamente la desviación que van a tener todos los tratamientos, ¿no es cierto? Los va a incorporar aquí. Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, 4 tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, para el tratamiento 1, mis grados de libertad van a ser el número de observaciones que voy a tener. En este caso, vamos a denominarle con la letra... déjenme ver, para utilizar la misma nomenclatura, ¿no? R, el número de repeticiones, ¿no? Entonces voy a tener R menos 1 para el primer nivel. Entonces, para el segundo nivel, voy a tener R menos 1, acá voy a tener R menos 1 y R menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense que yo estoy considerando para cada uno de los tratamientos los grados de libertad. Y luego, si es que sumo todos estos tratamientos, la sumatoria de las R's me va a dar el valor N, que es la sumatoria total de los tratamientos, y menos 1 va a ser 1 de cada uno de los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a representar como N menos T. Y de allí es de donde proviene el error experimental, los grados de libertad, que se define para el error experimental, ¿sí? Entonces simplemente sumar los grados de libertad de cada uno de los tratamientos y con eso tenemos el grado de libertad de los errores, ¿no? Pero no tenemos que tomarnos esa molestia cuando estamos haciendo el análisis. ¿Por qué? Porque ya lo definimos directamente como el número total de observaciones menos el número de tratamientos, ¿sí? Luego, en la siguiente columna vamos a tener la sumatoria de los cuadrados. Entonces, aquí vamos a tener la sumatoria de cuadrados del tratamiento, la sumatoria de cuadrados del error experimental y la sumatoria de cuadrados del total, ¿sí? Esta sumatoria de cuadrados básicamente son las sumatorias de las diferencias que existen entre las observaciones y valores referenciales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente son las distancias, las desviaciones de los valores promedios. Así, la sumatoria de cuadrados del total se define como la sumatoria de las diferencias entre cada observación y la media global de todo nuestro diseño, de todos nuestros experimentos. ¿De acuerdo? En los tratamientos se define, en cambio, como la diferencia que existe entre cada una observación y la media de cada tratamiento. Entonces, estas distancias igual se les suma y se les eleva al cuadrado y tenemos esta sumatoria de cuadrados. Y en el error, pues, podemos tenerla simplemente por diferencia entre la sumatoria de cuadrados del total menos la sumatoria de cuadrados del tratamiento. Y así se define la sumatoria de cuadrados del error experimental, ¿sí?
Luego, en la cuarta columna, vamos a tener representado el cuadrado medio. El cuadrado medio básicamente es una representación de la variabilidad que va a tener nuestro sistema respecto a la media de los datos. Entonces, en este caso tenemos que se define como la sumatoria de cuadrados dividido para el número de grados de libertad, ¿sí? Y acá lo mismo, la sumatoria de cuadrados dividido para los grados de libertad. Y luego en la siguiente columna tenemos el factor de Fisher. Fíjense en que estos cuadrados medios, como les dije, básicamente nos representan variabilidad, ¿sí? Entonces podemos asemejar que estos cuadrados medios van a estar relacionados con las varianzas de cada uno de las fuentes de variabilidad, ¿sí? Entonces, si es que nosotros relacionamos la variabilidad que tiene el tratamiento con la variabilidad del error experimental, pues podemos obtener el factor de Fisher, que ya habíamos hablado un poquito en la clase anterior, ¿no? Entonces, este factor de Fisher, mientras más alejado de la unidad, significa que vamos a tener mayor diferencia. O es decir, que la variabilidad que nos está dando los tratamientos es mayor que la variabilidad del error experimental y por lo tanto, sí existen diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, ¿sí? En cambio, si es que la variabilidad del error experimental es mayor que la de los tratamientos, significa que las diferencias que estamos obteniendo con los diferentes tratamientos, pues no corresponden a un efecto per se del tratamiento, sino que se puede justificar como una variabilidad del error experimental nada más. Y luego tenemos el error del cuadrado medio, ¿no? Que bueno, esto básicamente nos va a permitir determinar la probabilidad que tiene nuestro estadístico. Ahora, es importante que nosotros trabajemos con la probabilidad y el nivel de significancia, como les había dicho, ¿no? Nosotros siempre para aceptar o rechazar la hipótesis nula, vamos a comparar la probabilidad con el nivel de significancia. Si es que la probabilidad de la prueba de Fisher es menor que el nivel de significancia, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa. Si es que la probabilidad es mayor que la significancia, entonces aceptamos la hipótesis nula y por lo tanto no existen diferencias significativas entre los tratamientos. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros hayamos, bueno, de hecho en la planificación de nuestro experimento, si ustedes recuerdan en el checklist que revisamos, nos decía la selección del tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, la selección del tamaño de la muestra va a depender de primero el objetivo que nosotros tenemos en el diseño experimental. ¿De acuerdo? Segundo, de los recursos con los cuales nosotros contamos para realizar el diseño experimental, ¿sí? Porque supónganse que yo quiero mi objetivo es la optimización y para optimizar me dice que tengo que tener 5 réplicas, por ejemplo, para cada tratamiento. Y tengo, qué sé yo, 10 tratamientos. Entonces, 5 por 10 voy a tener 50 unidades experimentales. Si es que estas 50 unidades experimentales representan mucho costo, pues difícilmente voy a poder ejecutar el experimento, ¿no es cierto? Entonces, el factor costos y el tiempo de ejecución siempre va a ser muy importante a la hora de definir el número de unidades experimentales, es decir, el número de réplicas que vamos a realizar, ¿sí? Y ahora tenemos una estrategia que es ampliamente utilizada para estimar el tamaño de la muestra, que es a través de la estimación de la potencia que queremos que tenga nuestro ANOVA, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a valernos de las curvas de potencia. En estas curvas de potencia nosotros vamos a involucrar tres variables, básicamente. Vamos a involucrar el nivel de confianza con el cual queremos trabajar, que usualmente un nivel aceptable es de 0.9 o del 90% de potencia, es la potencia deseada. Vamos a trabajar con el tamaño de la muestra y vamos a trabajar con
la diferencia máxima que vamos a encontrar entre los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en que tenemos estos tres factores que debemos definir. Si es que nosotros definimos uno de estos tres factores, pues se nos va a generar las curvas de potencia que nosotros observamos acá. Si ustedes se fijan, cada una de estas curvas de potencia está creada para un tamaño de muestra. Entonces, la línea azul continua está creada para un tamaño de muestra de 5 repeticiones por cada tratamiento. La línea cortada o discontinua roja nos representa 7 réplicas para cada tratamiento. Y la línea verde, pues, nos representa 9 réplicas para cada tratamiento. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden fijarse que nosotros aquí podemos tener estas gráficas en función de la diferencia máxima que vamos a obtener entre las medias y de la potencia, ¿sí? Entonces, a medida que yo quiero incrementar la diferencia, o quiero trabajar con diferencias más grandes, significa que voy a tener un factor de potencia mayor y por lo tanto mayor nivel de confianza en el momento de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Pero a medida que nosotros tenemos que identificar diferencias más pequeñitas entre nuestros factores, pues obviamente vamos a tener que la potencia disminuye. ¿Sí? Otra cosa interesante que podemos analizar aquí es que para incrementar el nivel de potencia de nuestro análisis, lo podemos hacer a través del incremento de las muestras, del tamaño de muestras, ¿no? Entonces, fíjense en que, por ejemplo, para trabajar con una diferencia máxima de 4, una diferencia máxima de 4. Si trabajamos con 5 réplicas por cada tratamiento, vamos a tener alrededor de un 80% de confianza en la potencia, ¿no? En la confianza que vamos a tener al aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pero si es que nosotros, por ejemplo, incrementamos el tamaño de la muestra manteniendo la misma diferencia, podemos ver que podemos superar fácilmente el 0.9. Y si incrementamos hasta 9 el número de réplicas, pues básicamente la potencia se acerca a 1, que es básicamente lo ideal, ¿no? O sea, la potencia máxima que podríamos alcanzar. ¿Sí? Ahora, es importante siempre fijarnos con estos valores de potencia con los cuales vamos a trabajar. Como les dije, usualmente un valor aceptable es 0.9, ¿de acuerdo? Porque en algunas ocasiones no trabajamos con el valor 1, porque decimos, bueno, el valor 1 sería la potencia perfecta, ¿no es cierto? Pero en el momento en el que nosotros subimos demasiado el valor de la potencia, pues vamos a incrementar la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Y cuál es el error tipo 1? Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿sí? Entonces, incrementar la potencia nos incrementa también la probabilidad de cometer el error tipo 1. Pero cuando incrementamos la potencia también disminuimos la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es rechazar la hipótesis, aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que no irnos a los extremos, ¿no? Por eso un valor recomendable es de 0.9. En algunos estudios también han trabajado con valores de potencia de 0.8, pero esto ya va a depender más o menos de la experiencia que tengamos sobre los procesos o el entorno en el que estamos trabajando. ¿Sí? Muy bien, y finalmente, dentro de este tema del diseño completamente aleatorizado, pues vamos a hacer la verificación de los supuestos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los 3 supuestos de la ANOVA? Tenemos el supuesto de normalidad, el supuesto de independencia de datos y el supuesto de homocedasticidad, ¿sí? El supuesto de normalidad nos dice que todas, absolutamente todas las muestras que nosotros estamos utilizando, todos los datos, siguen una distribución de tipo normal, es decir, siguen una distribución tipo campana de Gauss, ¿sí? Si es que nosotros tenemos un sesgo a la derecha o un sesgo a la izquierda, obviamente ya no va a tener un comportamiento normal y en ese caso ya no podríamos aplicar la ANOVA, ¿sí? ¿Cómo verificamos si es que nuestra muestra cumple con el supuesto de normalidad?
Podemos utilizar el estadístico de Shapiro-Wilk cuando tenemos un número de observaciones menor a 50, o podemos utilizar el criterio de Kolmogorov-Smirnov cuando tenemos observaciones mayores a 50. ¿Sí? En el Minitab no tenemos estos estadísticos, pero tenemos unos que son parecidos. Uno, de hecho, que es muy parecido al criterio de Shapiro-Wilk. Y si no, vamos a utilizar una herramienta que me parece que es el análisis general. Entonces, esta herramienta nos permite saber si es que en realidad sí tiene distribución normal o no tiene distribución normal. Pero ya vamos a hacerlo en una práctica, ¿no? El segundo supuesto que tenemos que verificar es la independencia de datos. En la independencia de datos nos indica que las corridas experimentales tienen que realizarse de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces no podemos realizar las corridas experimentales en el orden en el orden que vamos generando, no generando, en el orden en el cual nosotros creamos el diseño experimental. ¿Sí? Entonces siempre tienen que correrse de forma aleatoria para que una observación no esté condicionada de la observación previa. Generalmente la forma más sencilla de analizar esto es a través de la gráfica de los residuales versus el tiempo de ejecución. Si es que en esta gráfica nosotros vemos que no se genera una tendencia de ningún tipo, pues, es decir, los valores están completamente distribuidos al azar, pues diremos que se cumple con el criterio de independencia. Y finalmente tenemos la homocedasticidad, que la homocedasticidad nos plantea la igualdad de las varianzas, ¿sí? Es decir, que las varianzas cada una de las muestras va a ser homogénea. No vamos a tener varianzas ni muy grandes ni muy pequeñitas en las cuales nuestras poblaciones no sean comparativas. Entonces, la variabilidad de la población A tiene que ser muy parecida a la variabilidad de la población B, y en este caso, pues, sí vamos a poder realizar estas comparaciones, ¿sí? De igual forma, la homocedasticidad nosotros la podemos analizar a través de la gráfica de los residuales, o también podemos aplicar el estadístico de Levene. Este estadístico de Levene nos indica, como lo acabo de decir, si es que cumplimos con el criterio de homocedasticidad o no. ¿Sí? No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta el momento. Si no, vamos a proceder con un pequeño ejemplito que tenemos por acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un diseño completamente aleatorizado. Nos dice, un ingeniero de desarrollo de productos tiene interés en investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética nueva que se usará para hacer tela de camisas para caballero. El ingeniero sabe por experiencia previa que la resistencia a la tensión se afecta por el peso porcentual de algodón utilizado en la mezcla de materia de fibra. Además, sospecha que al aumentar el contenido de algodón se incrementará la resistencia, al menos en un principio. Sabe asimismo que el contenido de algodón deberá variar entre 10 y 40% para que el producto final tenga otras características de calidad que se desean, como la capacidad de ser sometido a un tratamiento de planchado permanente. El ingeniero decide probar, por ejemplo, ejemplares en 5 niveles de peso porcentual del algodón. Tenemos 15, 20, 25, 30 y 35%. Y también decide probar 5 ejemplares en cada nivel del contenido de algodón. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, primero vamos a identificar cuál es nuestro factor de tratamiento. En este caso, el factor de tratamiento es el porcentaje de algodón, ¿no es cierto? ¿Cuántos niveles tiene mi factor de tratamiento? Me está indicando que voy a trabajar con 5 razones porcentuales, por lo tanto voy a tener 5 niveles diferentes, ¿no es cierto? 15, 20, 25, 30 y 35. ¿Cuál es el rango con el cual voy a trabajar? Aquí el rango lo define por las características que debe tener la fibra, ¿no es cierto? Y nos dice que se puede trabajar entre 10 y 40%. ¿Sí? Entonces
Entonces, fíjense que ya estamos definiendo las características de nuestro factor. Ahora tenemos que definir cuál va a ser la variable de respuesta, ¿no es cierto? En este caso, la variable de respuesta va a ser la resistencia a la tensión. Parece, sí, la resistencia a la tensión, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo modifique la composición porcentual de cada uno de estos ensayos, ¿no es cierto?, de algodón, pues voy a tener una diferencia, una resistencia a la tensión diferente, que es mi variable de respuesta. Entonces, eso es lo que yo voy a medir, ¿de acuerdo? Ahora, si me permiten un minutito, voy a abrir el ejemplo en el Excel. Y vamos a ir analizando un poquito los datos que nos presentan. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla de la presentación y en su lugar voy a empezar a compartir la pantalla completa para que ustedes puedan visualizar el Excel, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos que tenemos en el Excel, perdón, los datos en el Excel de este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a tener en la primera columna el factor con los diferentes niveles, que es el porcentaje de algodón. Entonces, el primer nivel, 15%, segundo nivel, 20, 25, 30 y 35, ¿no? Hasta el quinto nivel. Y en este experimento se ha considerado que dentro de cada nivel se van a hacer 5 réplicas, ¿de acuerdo? Entonces, para el 15% voy a tener 5 réplicas, para el 20, 5, 5, 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy definiendo también el número de corrida experimental. Ahora, estas corridas experimentales no se las va a realizar en este orden que yo tengo aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo realizo la corrida experimental, todas las corridas experimentales del primer nivel del factor, pues obviamente ya estoy condicionándoles, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es generar números aleatorios para que me indique el orden en el cual se va a realizar estas corridas experimentales, ¿sí? Entonces, voy a ir generando otra tablita en Excel para que ustedes vayan visualizando, ¿no? Entonces, yo voy a tener 5 corridas experimentales para cada uno de los factores, ¿no es cierto? Entonces significa que las primeras 5 corridas experimentales van a corresponder al mismo nivel, ¿no es cierto? Que sería el 15% de algodón. Luego, las siguientes corridas experimentales van a corresponder al segundo nivel, que sería el 20, y así sucesivamente hasta llegar hasta completar las 25 corridas experimentales que me indica que debo tener, ¿no es cierto? Entonces, hasta el 10 correspondería al 20, hasta el 15 correspondería al 25, hasta el 20 correspondería al 30 y de ahí en adelante al 35, ¿no? Entonces tengo 5 corridas experimentales por cada nivel. Ahora, el orden en el cual voy a realizar estas corridas experimentales, como les dije, tiene que darse de forma aleatoria. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar esto por acá y voy a utilizar mi generador de números aleatorios, que por cierto, el día de hoy envía a la administración, entonces el generador de números aleatorios, pues me imagino que lo tendrán disponible mañana o más tardar el día viernes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a pegar las corridas experimentales que tengo que ejecutar desde la 1 hasta la 25 y voy a generar 25 números aleatorios, ¿sí? Entonces, estos 25 números aleatorios me van a indicar el orden de la corrida experimental. Entonces, los copio por acá y me indica el orden en el cual se va a realizar el experimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, la experimentación número 13 va a ser la primera que nosotros realicemos
Luego, la experimentación número 25 va a ser la segunda que realicemos y así sucesivamente, ¿no? Esto nos va a marcar el orden en el cual se tienen que realizar las corridas experimentales. Ahora, este es el escenario ideal. ¿A qué me refiero con el escenario ideal? Aquí vamos a poner nivel o tratamiento. Aquí vamos a poner experimentación o corrida. Y aquí orden de la corrida, ¿no? Entonces, ¿qué les decía? Este es el escenario ideal, ¿no es cierto? En el cual yo puedo aleatorizar completamente el orden en el cual se van a realizar las corridas experimentales. Pero en los entornos industriales no necesariamente va a pasar eso, porque como les comenté en algunos casos, cambiar de un nivel a otro la condición del tratamiento, pues no es muy práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera corrida experimental voy a ordenar en función del orden de la corrida experimental, únicamente para hacer ese análisis, ¿no? Entonces, fíjense que la primera corrida experimental corresponde al tratamiento con el del 25% y la segunda con el 35%. La tercera con el 30%. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que modificar la composición que va a tener la fibra con respecto al algodón de una corrida a otra. Y eso en los ambientes industriales no es muy real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tendría que parar completamente el sistema, cambiar la composición y correr nuevamente. Para la siguiente, parar completamente el sistema, cambiar la composición y correr el siguiente. Entonces, muchas veces no es práctico. Entonces, cuando no se puede, pues ahí sí tendremos que realizar todas las corridas experimentales con el mismo nivel y luego cambiar el nivel del factor y realizar todas las corridas experimentales de ese nivel, ¿sí? Solo cuando no se puede. Entonces, esto sería el estado ideal. Ok, entonces, en la segunda tablita, nosotros vamos a tener ya el valor de la resistencia a la tensión. Entonces me dice que la primera corrida me dio 7, la segunda 7, la tercera 15, 11 y 9, ¿no? Con el 15% de algodón. Con el 35% de algodón tenemos 7, 10, 11, 15 y 11, ¿sí? Entonces, esos son los valores de la variable de respuesta para cada uno de los factores que yo analicé previamente. Ahora, yo tengo que hacer el análisis estadístico sobre estos datos. Yo podría hacer el análisis en Excel, como ustedes están viendo aquí, y podríamos llegar a obtener las conclusiones, ¿no? Pero en este curso, la verdad, no vamos a detenernos en el análisis en el Excel porque tendríamos que hacer muchos cálculos manuales que muchas veces son un poco confusos y nos van a detener. Como vamos a concentrarnos en los programas estadísticos que están disponibles, en este caso en el Minitab, pues vamos a aprovechar todas las bondades que este Minitab nos facilita, tiene, y tratar de explotar al máximo todo eso, ¿no? Para hacer un análisis completo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a copiar los datos en el Minitab. No, pero antes voy a arreglarles acá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a transponer los datos simplemente para ponerlos en columna y que sea más fácil el manejo de los datos. Ya. Y ahora tenemos aquí nuestra variable de respuesta, que es la resistencia a la tensión, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos nuestra tabla completa, en la cual tenemos el tratamiento, tenemos la corrida, el orden de la corrida, y tenemos el valor de la resistencia a la tensión. Esperen, aquí cometí un error al copiar los datos, porque ya había cambiado previamente el orden de las corridas experimentales. Entonces eso tengo que volverlo a cambiar, ¿no? Para que no se me pegue este. Entonces ahora sí le pegamos y ya está. Ya. Entonces ahora sí ya tenemos la tabla correcta, ¿no? Entonces tenemos el tratamiento, la corrida, el orden en el cual se ejecuta y la resistencia a la tensión. Entonces vamos a copiar absolutamente todos estos valores.
Siempre es recomendable que antes de pasar al Minitab, nosotros codifiquemos los tratamientos que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, aquí al 15% le vamos a codificar con el valor de 1, al 20% con el valor de 2, al 30% con el valor de 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora sí con estos tratamientos codificados sí que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces nos vamos acá y vamos a ingresar las variables. Entonces tenemos el factor de tratamiento, que en este caso sería el porcentaje de algodón. Ya. Luego tenemos la corrida. Bueno, aquí ya no es necesario que le pongamos porque tenemos un ordinal. Vamos a poner el orden de la corrida experimental y finalmente vamos a tener la resistencia a la tensión, que es nuestra variable de respuesta, ¿no? Ya. Y ahora si copiamos estas tres columnas, entonces vamos a tener nuestro tratamiento, que es el porcentaje de algodón, el orden en el cual se realizó las corridas experimentales, y luego vamos a tener la resistencia a la tensión, que es nuestra variable de respuesta. ¿Sí? Pues fíjense en que ya tenemos ingresados nuestros datos. Ahora, al igual que en la clase anterior, pues vamos a proceder a realizar el análisis. Como en este caso queremos hacer el análisis de la varianza únicamente para un factor, nos da aquí estadísticas, nos da aquí ANOVA y vamos a poner ANOVA de un factor. ¿Cómo pusimos los datos? Todos los datos están en una misma columna, entonces le ponemos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Cuál es la variable de respuesta? La resistencia a la tensión. ¿Cuál es el factor? El porcentaje de algodón, ¿cierto? Nos vamos a opciones. Aquí vamos a asumir varianzas iguales y vamos a trabajar al 95% de confianza. En las comparaciones vamos a pedir que nos devuelva el criterio de Tukey y el criterio de Dunet para comparar los dos. En las gráficas, como les había dicho, vamos a pedir que nos devuelva todas las gráficas y vamos a guardar los residuales, porque vamos a hacer análisis de residuales. Ponemos OK. Y ya tenemos nuestro análisis. Entonces, como les había dicho, ¿no? En la clase anterior, aquí tenemos un resumen del ANOVA que nosotros realizamos, la hipótesis nula, hipótesis alternativa, nivel de significancia. Aquí tenemos un resumen de los factores con los cuales estamos trabajando. Tenemos un solo factor, porcentaje de algodón, y de 5 niveles codificados con valores del 1 al 5. Y luego aquí tenemos nuestro cuadrito de la ANOVA, ¿no? En la primera columna, como analizamos previamente, tenemos la fuente de variación, en este caso el tratamiento, que es el porcentaje de algodón, el error y el total. Los grados de libertad. Para el porcentaje de algodón, que es de los tratamientos, ¿no es cierto? ¿Cuántos tratamientos tenemos? 5. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? T menos 1, entonces serían 5 menos 1, que nos da 4 grados de libertad, ¿sí? En el total, ¿cuántas observaciones tenemos? 25 menos 1, 24 grados de libertad. Y en el error, ya sabemos que podemos hacer los grados de libertad del total menos el porcentaje de algodón. Entonces sería 24 menos el tratamiento, nos da 20 grados de libertad, ¿sí? La sumatoria de cuadrados para cada una de las fuentes de variabilidad. El cuadrado medio, que como les dije, no es nada más que la suma de cuadrados dividido para los grados de libertad. El factor de Fisher, que es la relación que existe entre el cuadrado medio del porcentaje de algodón, que sería el factor de tratamiento, respecto al cuadrado medio del error experimental. En este caso nos da un valor de 14, que está bastante alejado de 1. Y finalmente tenemos la probabilidad. La probabilidad es menor que el nivel de significancia, que es de 0.05.
Por lo tanto, existen diferencias significativas entre los tratamientos. Es decir, al menos un tratamiento es diferente del resto, ¿sí? Aquí tenemos el modelo matemático, aquí tenemos el modelo ajustado y el modelo predicho. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? En el modelo predicho, básicamente, es el modelo real, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y el modelo ajustado es el modelo en el cual nosotros consideramos que no existen diferencias entre las medias, es decir, todas las medias de todos los tratamientos son iguales. Sería el caso ideal, ¿de acuerdo? Como les había dicho, cuando existe una diferencia muy grande entre el modelo ajustado y el modelo predicho, generalmente superior al 15%, pues tendríamos que buscarnos otro modelo matemático, porque si no, nos está indicando que no está muy acorde y por lo tanto no es muy representativo del sistema que estamos trabajando. Aquí tenemos las medias para cada uno de los tratamientos, tenemos las desviaciones estándar de cada uno de los tratamientos y tenemos los intervalos de confianza al 95% de igual forma para cada uno de los tratamientos. Y aquí tenemos las comparaciones, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho que estas comparaciones nos permiten realizar contrastes, ¿no es cierto?, entre un tratamiento y todos los tratamientos que tenemos a continuación. Entonces, en el primero tenemos el criterio de Tukey. El criterio de Tukey nos permite comparar el grupo 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Y lo que nos devuelve en esta tablita de aquí son agrupamientos, es decir, categorías que son similares entre sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que para el nivel 4 y el nivel 3 los ponen en la misma categoría. El nivel 3 y el nivel 2 en la misma categoría, el 2 y el 5 en la misma, y el 5 y el 1 en la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de eso? Que, por ejemplo, si yo quiero tener una mayor resistencia a la tensión, me está indicando que el grupo, el tratamiento 4 y el tratamiento 3 fueron los que me dieron una mayor media respecto a la resistencia a la tensión. Entonces, yo tendría que trabajar con alguna de estas dos composiciones, ¿sí? Y además, estas dos composiciones son diferentes del resto, ¿de acuerdo? Y de hecho, aquí, como podemos ver en estos agrupamientos, que el tratamiento 3 es igual o pertenece al grupo A y al grupo B, pues podríamos decir que el mejor tratamiento en este caso sería el que corresponde al tratamiento número 4, que sería el 30% de algodón, que es el que nos dio una mayor resistencia a la tensión. Ya, y aquí podemos ver en esta tabla las diferencias simultáneas que existen entre las diferentes comparaciones. Entonces, fíjense, aquí tenemos una línea como de un criterio de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas comparaciones que se encuentren arriba de este criterio de referencia, pues significa que si son diferentes, las que se encuentran abajo, significa que no son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se hace la comparación del tratamiento 2 con el tratamiento 1, se encuentra sobre este criterio de referencia, y aquí podemos ver que el tratamiento 2 es diferente al tratamiento 1, ¿sí? Entonces, todos los que están acá arriba son diferentes y todos los que están acá abajo son iguales. Y eso podemos ver, por ejemplo, con el tratamiento 5 y el tratamiento 4, que están abajo de esta línea de referencia y por lo tanto nos dice que van a ser iguales, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con el criterio de Dunet. El criterio de Dunet de igual forma nos permite identificar aquellos grupos que son diferentes y cuando tenemos un grupo de control, ¿no? Entonces, en el criterio de Dunet toma el grupo 1 como un grupo de control y nos dice que el tratamiento 5 es igual al tratamiento 1 y el resto de tratamientos son diferentes, ¿sí? Entonces podemos llegar a la misma conclusión, que el que nos dio una mayor media con respecto a la resistencia a la tensión es el tratamiento 4 y por lo tanto el tratamiento 4 sería el mejor de todos los tratamientos, ¿sí?
Y lo mismo acá, ¿no? Podemos ver las comparaciones. Entonces, arriba son diferentes, abajo son iguales. Y como vimos, el 5 y el 1 los está agrupando en la misma categoría. Entonces, los que tenemos acá son básicamente iguales, ¿no? Bueno, aquí tenemos un gráfico de los residuales respecto al porcentaje, perdón, de las medias y las desviaciones respecto al porcentaje de algodón. Y ahora sí, nos vamos a detener un poquito aquí en estas gráficas de los residuales, ¿de acuerdo? Como les había dicho, los análisis de los residuales nos permiten establecer si es que en realidad existe o no existe cumplimiento de los supuestos que nosotros estamos asumiendo al momento de realizar el ANOVA. Entonces, la primera gráfica es la gráfica de normalidad. En esta gráfica de normalidad nosotros vamos a graficar los residuales en función del porcentaje de acumulación, bueno, el porcentaje de observaciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener desde el 0% hasta el 100% de observaciones, ¿sí? Cuando los puntos se distribuyen a lo largo de esta línea recta, es decir, siguen una tendencia lineal, significa que cumplen con el criterio de normalidad, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense en que absolutamente todos los puntos están dispersos alrededor de esta línea recta, que es la recta normal. Por lo tanto, podemos decir que estamos cumpliendo con el criterio de normalidad, ¿sí? Si es que nosotros tuviésemos puntos por acá abajo, por acá arriba, así muy desviados de la línea normal, entonces ya podemos empezar a presumir de que no existe la normalidad de los datos. Y en ese caso, pues, vamos a aplicar un estadístico de prueba. En el segundo tenemos la gráfica de los residuales en función de los valores predichos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta gráfica nosotros podemos analizar un poquito el criterio de homocelasticidad. Si es que ustedes se fijan, aquí también tenemos una línea de control, es el 0, ¿no es cierto? Absolutamente todas las categorías que nosotros analizamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 categorías, que son los 5 porcentajes de algodón, están distribuidos de manera homogénea a lo largo de esta línea de referencia, ¿no es cierto? Es decir, se encuentran arriba y abajo. En ese caso, podemos decir que también estamos cumpliendo con el criterio de homocelasticidad. Supongamos que, por ejemplo, no existiese este punto que le estoy tapando con el cursor. Significa que para el tratamiento número 4 no cumpliríamos con el criterio de homocelasticidad. ¿Por qué? Porque la variabilidad está solo de la referencia hacia arriba. Entonces, en ese caso, no podemos asumir varianzas iguales y por lo tanto deberíamos comprobar con un estadístico de prueba. ¿Sí? Pero en este caso, como todos están distribuidos, como les digo, alrededor de la línea de referencia que es del 0, pues podemos concluir que sí estamos cumpliendo con el criterio de homocelasticidad. Y finalmente, acá tenemos la gráfica de los residuales en función del orden de observación. Entonces, fíjense en que no tenemos ninguna tendencia, ¿no? No tenemos ni una línea por arriba ni por abajo, sino que todos los puntos están distribuidos de forma aleatoria. Cuando nos encontramos con una gráfica de este tipo, podemos decir que cumplimos con el criterio de independencia de datos. Entonces, podemos concluir en este ejercicio que sí se están cumpliendo con los 3 supuestos y por lo tanto nuestro ANOVA es válido. ¿Sí? Ahora, para verificar que los supuestos se hayan cumplido, vamos a aplicar unos test, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir aquí y ponemos estadísticos básicos y aquí vamos a hacer el test de normalidad. Entonces, en este test de normalidad vamos a poner la variable a la cual vamos a aplicarle el test, que siempre van a ser los residuales. Entonces le ponemos residuales, seleccionamos y vamos a pedir que nos devuelva el análisis, ¿no? Como en este caso tenemos 25 observaciones, recuerden que teníamos 2 criterios, ¿no es cierto? El criterio de Shapiro-Wilk y el de Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk, perdón, para menor de 50 observaciones, como tengo 25 es menor, entonces voy a trabajar con este criterio. Ponemos OK.
y nos genera nuestra gráfica. Entonces, fíjense que aquí nos genera la misma gráfica de probabilidad, pero además de la gráfica de probabilidad, ya nos está dando un valor estadístico. Aquí nos da el coeficiente de Ryan-Joyner y la probabilidad de este valor, ¿sí? Cuando el coeficiente de Ryan-Joyner es muy cercano a 1, significa que no existen desviaciones del comportamiento normal y por lo tanto podemos decir que se está cumpliendo con el supuesto de normalidad. Además, para darle soporte a este estadístico, pues podemos trabajar con el p-value, que es el valor de la probabilidad, ¿sí? En este caso, la hipótesis nula nos va a decir que los datos tienen una tendencia normal, una distribución normal. Y la hipótesis alternativa, los datos no tienen una tendencia normal, ¿de acuerdo? Entonces, como el p-value es mayor que el nivel de significancia, acepto la hipótesis nula que me dice que los datos están cumpliendo con la normalidad, ¿sí? Entonces, comprobado al 100% que cumplimos con el criterio de normalidad. Ahora, para el criterio de homocedasticidad, nos vamos a ir acá a la ANOVA y vamos a poner este test de igualdad de varianzas. Aquí nuevamente todos los valores de una sola columna y seleccionamos nuevamente los residuales. ¿Qué factor vamos a analizar? El porcentaje de algodón. Ponemos opciones, el nivel de confianza al 95%, los resultados del test y los gráficos, ya está. Le ponemos OK. Entonces, fíjense que aquí nos da el test de la comparación de las varianzas, ¿no? Entonces, el primero es las comparaciones múltiples, que nos da un p-value de 0.86, y luego tenemos el estadístico de Levene, y el estadístico de Levene también tiene un p-value de 0.86. Nuevamente, en este caso, la hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa que las varianzas son diferentes. ¿Cuándo aceptamos la hipótesis nula? Cuando el p-value es mayor que el nivel de significancia. Cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando el p-value es menor que el nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia es 0.05, el p-value del estadístico de Levene es 0.8. Por lo tanto, el p-value es mayor que el nivel de significancia, lo que me dice que tengo que aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula para este estadístico? Que las varianzas son iguales y por lo tanto cumplo con el criterio de homocedasticidad. ¿Sí? Aquí vale la pena aclarar algo, ¿de acuerdo? Cuando estoy trabajando, recuerden que estos p-values son diferentes, ¿de acuerdo? Aquí tengo un p-value de la ANOVA, aquí tengo un p-value del estadístico de Ryan-Joyner y aquí tengo un p-value del estadístico de Levene, ¿de acuerdo? Como tengo diferentes estadísticos, significa que tengo que trabajar con diferentes hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis para el ANOVA nos dice que las medias son iguales, la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y la hipótesis alternativa que al menos es una diferente. Entonces, si yo quiero encontrar una diferencia en el ANOVA, el objetivo es rechazar la hipótesis nula. No así en los estadísticos de prueba. ¿Por qué? Porque en estos estadísticos de verificación de los supuestos, la hipótesis nula me marca el supuesto, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso me dice que sigue una distribución normal. En el segundo caso me dice que las varianzas son homogéneas. Entonces, aquí yo busco no rechazar la hipótesis nula, sino que busco aceptar la hipótesis nula. ¿Y cuándo acepto la hipótesis nula? Cuando el valor de la probabilidad es mayor que el de la significancia. ¿Está entendida esta parte de aquí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Sobre todo los estadísticos, ¿no? Y que tengamos claro que estamos trabajando con diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, para el ANOVA tengo mi primera hipótesis,
en la cual busco rechazar la hipótesis nula. Para los estadísticos de prueba, tengo otras hipótesis en las cuales busco aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Obviamente todo siempre comparando con el valor del p-value, ¿sí? Y la significancia. Ok, me parece que no tenemos dudas con respecto a esto, entonces vamos a ir avanzando de a poquito, ¿no? Muy bien, entonces otra cosa que habíamos analizado es el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, para analizar el tamaño de la muestra, de igual forma nos vamos a ir a los de estadísticos, y en este caso vamos a seleccionar potencia, perdón, y tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Como estoy trabajando con el ANOVA de un factor, entonces selecciono la opción que me dice ANOVA de un factor, y damos clic. Aquí tengo que ingresar el número de niveles del factor con el cual voy a trabajar, que son 5. Aquí, como yo ya conozco el número de réplicas que utilicé para este experimento, vamos a poner el número de réplicas, que es 5. La diferencia es lo que vamos a analizar, y aquí, la diferencia que nosotros vamos a ingresar aquí generalmente es la diferencia entre el valor máximo de la media y el valor mínimo de la media de cada uno de los tratamientos. Entonces nos vamos acá al Excel y aquí tenemos los valores promedio, ¿no es cierto? Entonces el valor máximo vemos que es 21 y el mínimo 9.8. Entonces vamos a calcular la diferencia máxima entre estos dos. Y nos dice que es de 11.8. Entonces esta diferencia es la que vamos a ingresar acá. Con estos dos valores, esta herramienta nos va a devolver la potencia de nuestro valor, es decir, con qué nivel de confianza nosotros estamos aceptando o rechazando las hipótesis nulas, ¿sí? Y aquí también debemos ingresar una desviación estándar estimada. Generalmente esta desviación estándar estimada se la obtiene de estudios previos o de experiencias previas, ¿de acuerdo? Si no, se la puede obtener a través de corridas piloto, como lo habíamos practicado previamente, ¿no? En este caso, como ya tenemos los datos, pues sí tenemos el valor de la desviación estándar. Y fíjense que todas están alrededor de 3, ¿no? Entonces podemos definir como 3 el valor de la desviación estándar de todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos acá, estadísticas, potencia, una ANOVA, número de niveles 5, muestra 5, diferencia 11.8 y la desviación estándar 3 puntos, ¿no? Aquí en opciones vamos a poner el nivel de significancia que queremos trabajar, que es de 5%, y en los gráficos pues nos va a devolver la curva de potencia. Le ponemos OK. Y aquí nos devuelve la curva de potencia de nuestro sistema, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos los valores con los cuales estamos trabajando. Nos indica que tenemos una significancia del 5%, la desviación estándar asumida del 3%, el número de factores 1 y 5 niveles. La diferencia máxima que definimos, 11.8, el tamaño de la muestra, 5, y la potencia que tiene nuestro análisis es del 0.997, básicamente el 100%, ¿no? Entonces podemos tener un nivel de confianza súper alto al momento de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces difícilmente vamos a cometer el error de tipo 2. Ahora, de pronto nos hubiésemos ahorrado un poquito de recursos disminuyendo el tamaño de la muestra. Entonces, aquí vamos a probar, ¿no? Supónganse que vamos a trabajar únicamente con 4 muestras, con 4 réplicas para cada nivel, y le ponemos a aceptar. Y con 4 réplicas tenemos una potencia del 97%, que sigue siendo alta. Recuerden que es superior al 6 a 0.9, pues ya podemos trabajar con eso, ¿no? Pero aquí vamos a seguirle bajando el número de réplicas a ver hasta cuál sería el mínimo número de réplicas que podríamos trabajar.
Y con 3 réplicas tenemos una potencia de 0.878, que es cercano al 0.9. Entonces, con este valor también se podría trabajar, ¿no? Pues en este caso, no necesariamente los experimentadores tuvieron que realizar las 5 corridas experimentales, sino que hubiese sido suficiente trabajar con 3 corridas experimentales, es decir, con 3 réplicas para cada tratamiento. ¿Sí? Y con esto hemos concluido con el análisis. Ahora, ¿a qué conclusiones llegamos? Eso es algo súper importante, ¿no? Primero, que sí existen diferencias entre los tratamientos. Segundo, el tratamiento que nos dio mejores condiciones del tratamiento número 4, es decir, el 30%, 35%, 30 o 35, déjenme ver. El tratamiento 4, sí, el 30% de algodón en la composición de la fibra, ¿no es cierto? ¿Qué más? Nuestro estadístico es válido porque cumplimos con el supuesto de normalidad, supuesto de homoscedasticidad y supuesto de independencia de datos. Y tercero, la potencia con la cual nosotros podemos, o la confianza con la cual podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula es cercano al 100%, porque se realizaron 5 réplicas. Finalmente, podríamos recomendar que no necesariamente se tienen que ejecutar las 5 réplicas, sino que con 3 sería más que suficiente, ¿no? Entonces, con eso sí finalizamos nuestro análisis. No sé si hasta aquí estamos claros, tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Ok, entonces, esto es básicamente el DCA, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar un poquito el DBCA, que es el diseño de bloques, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir nuevamente a las presentaciones. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta, perdón, antes de pasar al diseño de bloques, es que cuando, por ejemplo, el supuesto de normalidad no se ha justificado, que no es el caso de este ejemplo, ¿no? El experimentador tiene que realizar una prueba alternativa a la prueba F. Y en este caso, pues, la prueba más parecida es la prueba de Kruskal-Wallis. Esta prueba de Kruskal-Wallis nos permite probar la hipótesis nula de que los tratamientos son idénticos contra una hipótesis alternativa de que algunos tratamientos generan observaciones mayores, ¿sí? Estos estadísticos no paramétricos también los podemos analizar directamente aquí en el StatGraphics. Nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a la parte de no paramétricos, y en este caso vamos a seleccionar la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? Porque queremos hacer un análisis muy parecido a la ANOVA, y el no paramétrico homólogo a la ANOVA es el Kruskal-Wallis, ¿sí? Entonces, aquí nos pide que ingresemos la respuesta, que es la resistencia a la tensión, el factor, que es el porcentaje de algodón, y listo. Ok, y corremos. Fíjense en que aquí nos está dando un resumen de los estadísticos descriptivos. De aquí tenemos que es del número de observaciones, la media y el valor Z de cada uno de estos, ¿no? Y luego nos da el test que realizó. La hipótesis nula nos dice todas las medias son iguales, la hipótesis alternativa al menos una media es diferente. Entonces, en este caso, nos da el valor H, que es el valor de la prueba de Kruskal-Wallis. Este valor lo tenemos que contrastar con el valor de chi cuadrado para saber si es que en realidad aceptamos o no la hipótesis nula, pero algo más fácil que ya nos da la herramienta es el p-value. Nuevamente, si es que el p-value, el valor de la probabilidad, es menor que el valor de la significancia, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Caso contrario, acepto la hipótesis nula, ¿no? En este caso, el p-value es de 0.001, que es menor que el nivel de significancia, que es de 0.05, y por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Y nuevamente me dice que sí existen diferencias significativas entre los diferentes valores, ¿no? Entre los diferentes tratamientos. Por lo tanto, pueden darse cuenta que a través de los dos caminos llegamos a las mismas conclusiones, tanto si utilizamos el estadístico paramétrico, que es el ANOVA, como el no paramétrico, que es el test de Kruskal-Wallis. ¿De acuerdo?
no fue necesario hacer este test de Kruskal-Wallis, simplemente lo hice por razones didácticas para que ustedes se familiaricen un poquito con los métodos que estamos hablando en el día de hoy. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre los diseños de bloques aleatorizados, que se conoce como DBCA. Este diseño, como ya habíamos conversado antes, la aleatorización de los diseños experimentales permite la homogenización del ruido en los tratamientos y el error del efecto, el efecto del error experimental. Ahora, cuando se sospecha que uno o varios factores que pueden producir un cambio indeseable en la variable de respuesta, lo ideal es eliminar el efecto que tiene este, ¿no es cierto? Perdón. Ay, a veces me da un poquito de hipo, perdón. Entonces, disminuir o eliminar el efecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se elimina este efecto? A través de la formación de bloques. ¿Qué implicación tiene la formación de bloques? Al momento en el que nosotros ya no podemos aleatorizar completamente todas las unidades experimentales con los tratamientos, porque el bloque ya no nos lo permite, entonces nos limita la aleatorización. Pero sin embargo, vamos a tener un efecto más significativo. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar el efecto que tiene únicamente nuestro factor de tratamiento, ¿sí? Y eso es lo interesante del bloque. Ahora, el diseño, el modelo matemático para un DBCA es diferente también que el modelo matemático que utilizamos para el diseño completamente aleatorizado. En el diseño completamente aleatorizado no se incluye el factor de bloqueo, pero en este caso sí vamos a incluir el factor de bloqueo, ¿de acuerdo? Porque el modelo matemático identifica la variabilidad del factor de bloque y la separa tanto del error experimental como de nuestro factor de tratamiento. Y por lo tanto podemos identificar claramente el efecto del bloque y el efecto del factor de tratamiento. Nuevamente, aquí tenemos un modelo general. El modelo general nos dice que la variable de respuesta va a estar en función de los valores de las medias y el valor del error experimental, ¿sí? Aquí nos falta la K, perdón, aquí nos falta la K. Ya, en donde el valor de la media va a ser el valor de la media tanto de los tratamientos como de los bloques que nosotros vamos a tener. Y el error experimental, obviamente, de todos los factores que estemos analizando, ¿no? Además del número de réplicas que tengamos. Luego también podemos expresar este modelo en función de los efectos. Entonces vamos a tener expresado en función del valor de la media global representativa de todo el sistema, que lo podemos considerar como un valor constante. El efecto de los tratamientos hasta el i-ésimo tratamiento, el efecto del bloque hasta el j-ésimo bloque y el efecto del error experimental. Nuevamente, en este modelo vamos a considerar un diseño ortogonal y por lo tanto la sumatoria de los efectos de los tratamientos tiene que darnos igual a 0 y la sumatoria de los efectos de los bloques tiene que darnos un valor igual a 0. ¿Sí? Entonces, de igual forma podemos plantearnos las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas en función de las medias o en función de los efectos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de los dos es absolutamente válido. Y ahora tenemos la tabla de la ANOVA para los bloques aleatorizados. Esta tabla de la ANOVA, como ustedes pueden fijarse, es bastante parecida a la tabla que ya analizamos previamente. Nuevamente tenemos la fuente de variabilidad. En esta fuente de variabilidad nosotros vamos a tener el factor de tratamiento que le estamos denominando aquí factor A. Vamos a tener otra fuente de variabilidad que va a ser el bloque, el factor de bloqueo que estamos utilizando. Luego vamos a tener los residuales o el error y finalmente el total, ¿sí? Entonces fíjense que aquí estamos incluyendo una fuente de variabilidad adicional, que es precisamente el bloque que nosotros tenemos, ¿sí? Nuevamente vamos a tener los grados de libertad. Los grados de libertad se van a definir para cada uno de las fuentes de variabilidad.
Entonces, para el total, vamos a tener los grados de libertad AB menos 1, donde AB nos representa a N, que es el número total de observaciones. A es el número de niveles que tiene nuestro factor de tratamiento. B es el número de niveles que tiene nuestro factor de bloqueo. ¿Sí? Algo súper interesante que podemos darnos cuenta en esta tabla es que en este factor de bloqueo nosotros no estamos considerando réplicas, ¿sí? Porque si es que nosotros consideramos réplicas, obviamente vamos a incrementar un poquito la aleatoriedad de nuestro diseño experimental y obviamente vamos a incrementar también la potencia de nuestro diseño, ¿no? Pero en este caso, en la tabla general, no se consideran únicamente, no se consideran réplicas, sino un solo tratamiento para cada sí, una sola corrida experimental para cada tratamiento. ¿Sí? Ok, entonces volviendo a los grados de libertad, aquí podemos ver que los grados de libertad del factor A se definen como el número de niveles del factor menos 1, ¿no es cierto? Aquí para el factor de bloque como el número de niveles del bloque menos 1. Y aquí en el residual tenemos que podemos obtenerlo multiplicando los grados de libertad del factor de tratamiento por el factor de bloqueo. ¿Sí? Cuando hagamos un ejemplo se van a dar cuenta que aquí se disminuye significativamente los grados de libertad del error experimental. ¿Por qué? Porque nosotros al incrementar una fuente de variabilidad que es el factor de bloqueo, obviamente estamos disminuyendo la libertad con la cual se pueden designar las unidades experimentales y por lo tanto se disminuyen los grados de libertad del experimento. ¿De acuerdo? Entonces por ello que el error experimental va a tener un menor número de grados de libertad. Luego tenemos la suma de los cuadrados. De igual forma vamos a considerar la suma de cuadrados dentro del factor de tratamiento, de los bloques, del residual y los totales, ¿no? Como les dije, no nos vamos a detener en el cálculo manual porque tenemos herramientas súper poderosas que nos facilitan muchísimo el cálculo. Nos vamos a concentrar más bien en analizar los resultados que estamos obteniendo como producto del análisis. Luego el cuadrado medio, que les dije, básicamente es la variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, simplemente dividimos la suma de cuadrados para el número de grados de libertad. Y finalmente tenemos el factor de Fisher, y a este factor de Fisher tendríamos asociado la probabilidad que va a ser el p-value que nos va a devolver el programa, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que básicamente es la misma tablita. Las diferencias que podemos resaltar entre estas dos tablitas es que en la primera, aquí nosotros sí consideramos el número de réplicas. En el del bloque, como les dije, no se consideran las réplicas. Segundo, incrementamos una fuente de variabilidad que es el factor de bloque y aquí no tenemos esa fuente de variabilidad. Tercero, se disminuyen significativamente los grados de libertad del error. ¿Por qué? Porque estamos incrementando una fuente de variabilidad adicional. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las principales diferencias. Y ahora vamos a trabajar con un ejemplo de este diseño de bloques aleatorizado. Entonces, vamos a dar lectura al ejemplo, ¿de acuerdo? Y en el ejemplo también vamos a detenernos un poquito a analizar cuál es el factor de tratamiento, cuál es el factor de bloqueo y por qué es un factor de bloqueo, ¿sí? Entonces nos dice, para ilustrar la idea general, suponga que quiere determinarse si 4 puntas diferentes producen o no lecturas diferentes en una máquina para probar dureza. Un experimento como este podría ser parte de un estudio de la aptitud en la calibración de los instrumentos. La máquina funciona presionando la punta en un ejemplar de prueba de metal y por la profundidad de la depresión resultante puede determinarse la dureza del ejemplar. El experimentador ha decidido obtener 4 observaciones para cada punta. Hay un solo factor, el tipo de punta. Y un diseño completamente aleatorizado de un factor consistiría en asignar al azar cada una de las 4×4, 16 corridas a una unidad experimental, es decir, a un ejemplar de prueba del metal, y observar qué resulta de la lectura de la dureza.
Por lo tanto, se necesitarían 16 ejemplares de prueba de metal en este experimento por cada corrida experimental. Ahora, si es que a este ejemplo nosotros le queremos considerar no solo bueno, supongamos que vamos a trabajar también con diferentes materiales. Entonces no vamos a trabajar solo con láminas de latón, sino que podemos incorporar, por ejemplo, láminas de aluminio, láminas de cualquier otro material, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente no va a ser lo mismo que yo pruebe la resistencia de una punta sobre una lámina de latón, sobre una lámina de acero inoxidable o sobre una lámina de aluminio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de estos materiales ya tiene una dureza también. Entonces, obviamente, la profundidad con la cual se marque el, el, la, la marquita, no sé, la señal de la punta sobre la lámina, pues va a depender también del material que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Pero a mí en este caso no me interesa analizar el material. ¿Por qué? Porque el material es parte ya de mi proceso productivo. Entonces, en mi fábrica de pronto yo trabajo con 3 tipos de láminas o con 4 tipos de láminas, con las que sean, ¿no? Entonces, obviamente yo voy a utilizar la punta no solo para trabajar con la lámina A, no solo para trabajar con la lámina B o con la lámina C, sino que voy a utilizar la punta que seleccione, la de operación, para trabajar con cualquier tipo de lámina que yo pueda tener dentro de mi empresa o de mi taller, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento es importante que nosotros hagamos la prueba con cada una de las láminas también. Pero como no nos interesa saber el efecto que tiene la lámina sobre la resistencia, sino que simplemente me interesa conocer la resistencia de la punta metálica, yo voy a bloquear este material de la lámina, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en el que bloqueo el material de la lámina, voy a tener el siguiente diseño. Vamos a poner acá. Vamos a suponer que yo voy a trabajar con un solo bloque que es el material de la lámina. Yo voy a tener 3 niveles para este bloque. Entonces voy a tener latón, voy a tener acero y voy a tener aluminio. ¿De acuerdo? Eso significa que para cada uno de estos bloques que yo estoy considerando, tengo que tener o probar las cuatro puntas. Entonces aquí voy a tener el tratamiento 1, que es la punta 1, el tratamiento 2, que es la punta 2, el tratamiento 3, que es la punta 3, y el tratamiento 4, que es la punta 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que para cada uno de los materiales, para cada lámina, tengo que probar las 4 puntas y por lo tanto voy a poder aleatorizar únicamente dentro del bloque qué unidad experimental corresponde a cada una de las puntas, ¿sí? Entonces ya no voy a poder aleatorizar completamente todas las unidades experimentales, sino que únicamente dentro de cada bloque voy a proceder a realizar esa aleatorización, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy considerando el factor de bloque, fíjense en que estoy considerando 3 por 4, 12 corridas experimentales. 12 corridas experimentales para una sola réplica. Entonces, si es que yo quiero incrementar el número de réplicas, tengo que aumentar nuevamente todo este bloque, ¿no es cierto? Y tendría que incrementar 12 corridas experimentales adicionales, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, cuando yo estoy utilizando la formación de bloques y aumenta el criterio de réplicas, se va a incrementar de manera significativa el número de unidades experimentales, ¿sí? Por eso es importante que nosotros utilicemos este criterio de la formación de bloques únicamente cuando sea necesario, porque si yo quiero utilizar el factor de bloque de forma indistinta, obviamente me va a incrementar los costos de la experimentación, ¿sí? Entonces, eso es importante. A ver, me parece que alguien levantó la mano. Déjenme ver. No, no sé si es que tenemos alguna pregunta. Me parece que vi una notificación. No tengo ninguna.
Bueno, no pasa nada. No, ya saben, en cualquier momento, si quieren hacer una intervención, pues bienvenido. Eh, Entonces, estábamos en la formación de bloques, ¿no? Entonces, es importante que nosotros utilicemos esta formación de bloques únicamente cuando de antemano conozcamos o por una experimentación previa conozcamos que en realidad el bloque sí nos va a causar un efecto importante sobre la variable de respuesta. Caso contrario, podríamos agregar esta variabilidad del factor de bloqueo al error experimental, como lo vimos previamente en el caso del diseño completamente aleatorizado. ¿Sí? Entonces, la verdad, no tenemos mucho tiempo como para realizar nuevamente, o sea, empezar a realizar todo el ejercicio. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí en esta clase. No sé si es que tienen alguna duda o alguna inquietud que quieran compartir durante los minutos que nos sobran. Y si no, pues solo les daría algunas recomendaciones, ¿no? La primera, como les dije, vamos a buscar en la página oficial del Minitab el programa y vamos a descargarnos al menos la licencia por 30 días, ¿sí? Perdón, la versión de prueba por 30 días, que va a ser tiempo suficiente para que ustedes puedan trabajar. Si no, como les dije, por políticas de la corporación de la empresa, no nos permiten pasarles, al menos por ningún medio formal, el link de descarga. Entonces, si es que alguien está interesado, pues le pediría que me escriban un mensaje por interno para facilitarle el link, ¿de acuerdo? ¿Esto con qué objetivo? Para que ustedes puedan tener el Minitab y todos podamos trabajar y la clase sea un poquito más dinámica, ¿no? Para que ustedes también vayan probando ustedes mismos, vayan realizando la experimentación. En algunos casos, como en el caso de la clase anterior, si ustedes se fijan, hay una partecita en el que a veces las variables que nosotros ingresamos con punto, con coma, no nos entiende, o si no le ponemos, no definimos el tipo de variable con la cual vamos a trabajar, tampoco nos entiende el programa. Entonces, ese tipo de cosas ya se van viendo con la práctica, ¿no? Entonces, es importante que ustedes dispongan del programa para seguir avanzando juntos en la elaboración de los ejemplos. También, como les dije, en esta clase, pues básicamente no nos estamos concentrando en el desarrollo de los ejemplos en Excel, pero si ustedes lo desean, yo tengo muchos ejemplos desarrollados en Excel también, de forma manual. Entonces, si quieren, en la clase del día viernes, podríamos trabajar con ejemplos manuales también, o sea, utilizando el Excel. Como les dije, personalmente no me gusta mucho porque nos lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Y si ya tenemos programas disponibles, entonces, ¿para qué? Pero si ustedes quieren, pues podríamos trabajar con el Excel y les podría igual dejar algunos ejemplos en Excel para que ustedes los puedan ir desarrollando. Sí, por favor, ya. Entonces, chéverísimo. Entonces, en la próxima clase vamos a desarrollar un par de ejemplos utilizando el Excel para que lo hagan de forma manual, ¿de acuerdo? Y obviamente vamos a contrastar con los resultados que estamos obteniendo en el Minitab, ¿sí? Eh, si ese es el caso, pues también les pediría, por favor, que revisen un poquito sobre contrastes ortogonales, que tampoco está incluido dentro de la temática de este curso, pero de igual forma podemos abordar un poquito de este tema al inicio de la siguiente clase, obviamente para que sepamos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero si ustedes pueden hacer una revisión previa sobre contrastes ortogonales, entonces vamos a poder avanzar más rápido, ¿no? Eh, a ver, me dice, profesor, envía al grupo los ejercicios en Excel para repasarlos en el Mintab. Chévere, entonces ya les voy a pasar unos ejercicios que tengo en el Excel.
De igual forma, como saben, todo el material tengo que pasarlo a través de medios oficiales. No, no creo que pase nada. Les voy a pasar a través del grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Voy a consultar, si es que no tengo ningún inconveniente, les paso el día de mañana en la mañana a través del grupo de WhatsApp y si no, le envío al administrador para que les ponga en el aula virtual, ¿sí? Y así todos pueden ir repasando estos ejercicios en el Minitab también. Ok, entonces quedemos así. Les agradezco muchísimo por el tiempo, por su participación. Ya saben, cualquier duda que se les presente, pueden contactarme a través del correo electrónico o a través del WhatsApp del grupo. Les agradezco muchísimo y que tengan una excelente noche. Hasta luego.